Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alba Bella Grande Campos. Actualmente estoy estudiando la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 225-429, cursando el módulo de Derecho Internacional, donde se nos solicita el análisis de una película para el reto 5 llamado ¿Qué reglas se rompen?, bajo la asesoría del licenciado Rolando Guevara Martínez. Mi análisis es sobre la película La lista de Schindler. Como introducción y como dato histórico, hago mención de cuál fue la consecuencia de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, donde se quería erradicar el nacionalismo, esta guerra es llamada también la Gran Guerra, conflicto bélico internacional en Europa, que duró desde 1914 hasta 1918. Existían alianzas internacionales. Una de ellas fue la Triple Alianza, formada en 1882 con Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Alemania declara la guerra a Rusia y estalla el conflicto. La muerte del archiduque Fernando de Austria no fue tanto la causa, pero sí un detonante de la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial, conflicto bélico de dimensiones ya conocidas por toda la humanidad, dejó un saldo descomunal, tanto de civiles como de soldados que perdieron la vida, y con esto se firma el Tratado de Versalles, aprobándose la conformación de la Sociedad de Naciones en 1920. El Tratado de Versalles culpó y obligó a Alemania a aceptar totalmente la responsabilidad por el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Se le impusieron acciones, como la de no estar armada y evitar cualquier conflicto bélico. Alemania rompe el pacto. La película estadounidense, que está basada en hechos reales, bajo la dirección de Steven Spielberg, con base en el libro de Thomas Keneally, llamado El Arca de Schindler. Estos eventos se desarrollan durante la Segunda Guerra Mundial, época de Hitler, en la invasión de Alemania a Polonia, donde muchas personas perdieron la vida, principalmente los judíos, que fueron llevados a campos de concentración y tratados de forma inhumana, violentados, sin ninguna consideración hacia su persona. Cuando Polonia es invadida por el ejército alemán, inicia la persecución de los judíos polacos. Lo propugna el Estado nazi. Los judíos son concentrados en un gueto en Cracovia y forzados a trabajar para los alemanes, en un marco de desigualdad de cualquier tipo de derechos, violentando sus personas. Oskar Schindler, quien nació en Zittau, Moravia, parte del Imperio Austrohúngaro, de etnia alemana y de religión católica, es un empresario alemán que adquirió una fábrica de vajilla no usada, propiedad de los judíos, y le puso el nombre de Emalia, quien pretendiendo obtener mano de obra barata, empleó a los propios judíos para que trabajasen allí, pero se dio cuenta del trato del que eran objeto todos los judíos, comprando a cada uno de sus trabajadores, que llegaron a ser poco más de 1.200 judíos, entre hombres, ancianos, mujeres y niños, junto con su contador de origen también judío. Pretendiendo proteger a sus judíos, sobornaba a las autoridades por medio de regalos costosos, con su diplomacia personal que lo caracterizaba. Posteriormente, incorporó en Emalia una división dedicada a la fabricación de armas. Los judíos que realizaban trabajos y que estaban registrados como sus trabajadores les permitió que vivieran en la fábrica Emalia. Las autoridades alemanas sospechaban de las actividades que estaba realizando Schindler, ya que brindaba ayuda y protección a los judíos no autorizada. Los oficiales y la SS lo arrestaron en 3 ocasiones, sin poder acusarlo y comprobarle nada. Amon Goth, llamado el carnicero de Cracovia, es un asesino encargado de dirigir el campo de concentración de Plaszow en Cracovia, antisemita que se unió a la SS. Ejecutó a hombres, mujeres y niños por odio racista hacia los judíos, quitándoles todas sus pertenencias, todas sus propiedades, quedándose Amon Goth con todo ello, sin entregar nada a la nación, llevando a los judíos a Auschwitz, centro de concentración nazi. El Holocausto es la consecuencia ética, reflejada en una conciencia universal. No ha habido una explicación lógica suficiente para llegar a entender el horror que vivieron y sufrieron en carne propia todas las víctimas del Holocausto, su pecado, ser judíos. Oskar Schindler fallece en 1974. Los judíos sobrevivientes de aquel Holocausto aún lo recuerdan.
Tras el evidente fracaso de la Sociedad de Naciones al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se creó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, vigente hasta el día de hoy. Su propósito, salvaguardar la paz y la seguridad internacional por medio del diálogo, la promoción del principio de hermandad entre naciones y la diplomacia. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se hicieron juicios por delitos en materia de genocidio, por las violaciones al territorio polaco, así también por la violación al Tratado de Versalles, violación a las normas nacionales, a la soberanía de los pueblos, a los tratados de espacios internacionales, al derecho de existir, al Pacto de Derechos Económicos y Sociales que le reconoce a todos los estados a existir y preservar su patrimonio. En materia de derechos humanos, podemos decir que, aunque la declaración es posterior de forma constitucional, los derechos humanos son inherentes, inalienables en tiempo y espacio a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, origen, color, religión, lengua u otra condición. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Como ya dijimos, son derechos interrelacionados, interdependientes e indivisibles, asimismo como irrenunciables. Sobre todo, se violaron los derechos a la vida. En la Declaración de Derechos Humanos se violaron los siguientes artículos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 2. Toda persona tiene derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Artículo 5. Nadie estará sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esta Declaración Universal fue sometida a votación el 10 de diciembre de 1948 en París. La ONU está facultada para fomentar las relaciones y amistad entre las naciones, así como el derecho internacional para mantener una relación entre pueblos y naciones. El antisemitismo, opresión y hostilidad hacia los judíos, motivos de su raza, ya que los alemanes los consideraban seres inferiores a ellos. Estos hechos no tienen ninguna justificación, ya que atenta contra la vida, integridad, seguridad de todos los seres humanos, violando en consecuencia sus derechos primordiales. Las organizaciones mundiales ya protegen los derechos humanos, aunque aún existen fallas a los mismos, pero podemos decir que ya es un avance. Reflexión. El Holocausto no es para división de las naciones, es para hacer conciencia entre los estados de que este hecho no vuelva a repetirse en la historia de la humanidad. Gracias.